Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Producto. Hoy tenemos a un crack del diseño estratégico, liderazgo de producto y educación en Latinoamérica, Manu Osorio. Manu es fundador de Interfaz de Producto, mentor, profesor y ha liderado equipos en Accenture, Tecos, Wolox y más. Vamos a hablar de cómo se conecta el mundo de diseño, la estrategia de producto, el crecimiento profesional y hasta el teatro de improvisación. Manu, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Víctor, pues sorprendido porque se nota que me revisaste bastante, llegaste a las artes escénicas. Así que bueno, encantado de estar aquí, conversar contigo. Tu energía se nota que disfrutas lo que haces y personas así son las que realmente quiero conectar. Te agradezco porque me permitas conversar contigo. Igualmente, Manu, un gustazo también estar como invitado en tu proyecto de interfaz de producto, en el que ya platicaremos más y se viene por ahí un video también en tu espacio. Entrando en materia, ¿cómo fue ese salto de comunicación social a diseño UX y luego a producto? Bueno, voy a tratar de resumirte un poco. Yo inicié mi camino formativo como diseñador industrial. Esa fue la primera carrera que estudié. Al graduarme, pues como todo profesional, uno sale con las expectativas de ejercer en lo que trabajó. Pero digamos que se encuentra uno con la realidad de que lo que estudió no le sirve para nada y termina trabajando en otros aspectos. Eso me llevó a desenvolverme en el mundo del diseño de interiores, espacios y remodelaciones arquitectónicas. Durante 3 años me desenvolví diseñando y creando producto físico, que hoy, siempre apelando al discurso de Steve Jobs, en retrospectiva los puntos se conectan, pues estaba haciendo producto sin darme cuenta, diseñaba producto físico. Después de 3 años de estar en esa industria, tuve como ese primer momento de considero que toda mi vida me voy a quedar trabajando en esto. Decidí renunciar y ahí empiezo un proceso de emprendimiento. Empiezo a crear compañías, a probar suerte, como quien dice. En ese momento ya me encuentro en el sexto intento. Digamos que ya he quemado 5 compañías a la fecha y eso es algo que realmente considero que hace parte del proceso. De solamente necesitas anotar un home run para sacarla del estadio. Entonces, de ahí me dedico a emprender durante 6 años. Descubro que para emprender hay que aprender a emprender. Estuvo maravilloso ese viaje de emprendimiento. Luego de ahí decido que quiero estudiar algo más. Decido meterme a estudiar comunicación social. Empiezo a estudiar comunicación social, descubro aspectos que desconocía de mí, que me gustaban, como las artes escénicas que mencionaste ahora. Exploro las artes escénicas, me convierto en actor. Durante 3 años tuve una escuela de actuación donde formábamos personas y a su vez éramos un grupo que hacía giras por Colombia en diferentes teatros. Al graduarme de comunicación social, tengo la fortuna de ganarme una beca y eso me lleva a estudiar un máster en innovación. Ahí empiezo a conocer todo lo que es service design y diseño de producto digital. Y al graduarme del máster, empiezo ya un proceso de especializarme en business management. Y digamos que es ahí donde yo ya empiezo a mirar y a evaluar qué hago como profesional cuando en algún momento de mi vida sentí que estaba muy perdido, porque literalmente fue como lo consideré, no sabía qué quería hacer y por eso siento que exploré muchos aspectos formativos o hacía muchas cosas a la vez, pero luego ya ese conjunto de conocimiento fue lo que me permitió migrar a la tecnología. Y es ahí donde decido, bueno, ¿qué hace una persona que tiene diseño industrial, comunicación social, una maestría en innovación? ¿En qué se puede ubicar profesionalmente? Y en esa búsqueda descubro lo que era el UX, porque yo no sabía que existía este campo de conocimiento y explorando, buscando en Google, pues digo, ve, yo como que creo que yo sé o estoy en capacidad de hacer eso. Así que modifiqué un poco mi hoja de vida, coloqué que era un UX designer y empecé a buscar trabajo y pues vale la fortuna de que me contratan en una compañía y empiezo como UX research y de ahí empieza pues ya mi transición y formalmente migro al mundo de la tecnología. Y eso es un breve resumen. Wow, Manu, súper interesante. Me identifico mucho contigo porque yo también he sido emprendedor. Diría que hablemos de producto, que es este espacio, quizá es ese quinto o sexto proyecto en el que me encuentro trabajando. Y como dices, la suma de esos aprendizajes, de esos fracasos, de esas lecciones aprendidas, son el producto de lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo fue ese salto de producto físico, comunicación social como actor, a diseño UX y luego a producto? Mira que la ventaja que al final pude identificar fue que lo más valioso que me ayudó a mí a crecer en mi carrera, digamos que ya cuando uno llega al mundo de tecnología, empieza a reconocer que existe la llamada escalera de compensación o el plan carrera, cosas que posiblemente uno cuando es comunicador social o diseñador industrial desconoce o
no es tan evidente en las compañías que uno diga, uy, voy a escalar en esta empresa como comunicador social. Eso fue algo que en tecnología vi y dije, interesante, porque hoy soy UX researcher, bueno, en el pasado, soy UX researcher y según parece puedo seguir creciendo y hay otros roles hacia los cuales puedo moverme. Y la comunicación social y en específico las artes escénicas fueron las que me ayudaron y me dieron ese push, esa catapulta. Y por eso yo hoy divulgo y promuevo que lo que te hace crecer no son las habilidades técnicas, sino las habilidades blandas, porque esas no te las mete un curso. Un curso virtual no te enseña negociación, no te enseña a perder el miedo escénico, no te enseña a saber hablar y articular respuestas, cosas que yo hacía muy natural por actuar. Y eso fue lo que me hizo a mí empezar a hablar, 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 y me llevó a que poco a poco mi carrera fuera tomando un aspecto un poco más estratégico y de liderazgo que ni siquiera yo sabía que tenía, pero que por las habilidades blandas lo descubrí. Y luego ya fue que empecé a incorporar habilidades técnicas que sabía que carecía de ellas y empecé a hacer una investigación propia, es decir, empecé a usar diseño de producto en diseñar mi propio producto, que era yo como profesional, y dije, bueno, tengo que aprender de research, de arquitectura, de negocio, de métricas, pero eso era sencillo porque el curso teórico me lo proporcionaba, pero cuando yo empecé a crecer en habilidades blandas, mi carrera cambió totalmente. Entonces, digamos que eso es lo que yo agradezco y la transición para mí ha sido muy satisfactoria y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy y es justamente ayudar a más personas a que encuentren que lo que ya hacen seguramente les permitiría encontrar un trabajo en tecnología. Me encanta esta idea de aprovechar o utilizar las habilidades que tenías de un pasado quizá un poco más humanista a lo que estás haciendo ahora y que lo sigas usando como líder de tu propia empresa, de tu propia marca personal. Yo soy de la idea de que somos el producto de lo que hemos vivido y nos estamos creando con una combinación de las personas con las que más pasamos tiempo. Vivimos ahora en un mundo en el que podemos tener acceso a espacios como el tuyo, que tienes entrevistas súper relevantes o espacios como este en donde realmente podemos ver cómo piensa un líder de producto, un líder de diseño, un líder de servicio al cliente. ¿Qué error o fracaso al inicio de tu carrera fue clave para crecer? Yo creo que el fracaso que me costó reconocer fue darme cuenta lo importante que era fracasar. Yo creo que ese fue mi fracaso, no permitirme u otorgarme el permiso a que equivocarse era permitido. Digamos que crecemos en un contexto donde creemos que el error se castiga, de que no me puedo equivocar porque qué van a pensar de mí y por lo tanto se cuida uno en todo lo que hace y en las decisiones que toma. Pero cuando le perdí el miedo a que a la única persona a la que tengo que rendirle cuentas es a mí mismo y que realmente me importa lo que la gente opine, si me equivoco o no me equivoco, y me permito el error en mi vida, y eso es parte de la improvisación, por eso te digo que la improvisación para mí fue tan valioso, porque la improvisación es la capacidad de convertir el error en el detonante de la creatividad actoral. Y yo trasladé todo eso al mundo empresarial, cuando migré a trabajar, y dije, me voy a equivocar. Y siempre digo a la gente, procura equivocarte la mayor cantidad de veces posibles en un mismo día, porque esa es la única manera de darte cuenta si estás aprendiendo. Entonces, para mí el mayor fracaso fue ese, no reconocer que estaba permitido fracasar. Y en lugares como Silicon Valley, el fracaso se celebra. A mí me llena de emoción ver que cada vez somos más los emprendedores que vemos el fracaso como un escalón hacia el éxito. Y como tú decías, quizás solo se necesita un home run, se necesita que un proyecto pegue para vivir el resultado en éxito, transformado en éxito de ese conjunto de fracasos previos. ¿Qué es para ti liderar con intención y cómo lo llevas al día a día? Esa es una pregunta bastante, considero muy bella en el sentido de que mi estilo de liderazgo, dentro de el espectro de 13 tipos de liderazgo, el que más resalta en mí es el liderazgo humanista o transformacional. Por lo tanto, apelo o abordo a la persona primero desde el ser y más allá ya lo veo como a nivel profesional. Entonces, digamos que en el conjunto de experiencias una persona tiene 8 dimensiones y dentro de esas 8 dimensiones, una de ellas es la laboral. Entonces, más allá de ver a la persona como un recurso que justamente, pues, somos un recurso para la organización, somos un activo que en cualquier momento somos prescindibles, pero la persona tiene un trasfondo y es importante encontrar ese trasfondo del para qué y el por qué haces lo que haces, porque si no, todo eso que no estás siendo fiel
va a verse permeado en tu mundo profesional. Una baja de rendimiento, cuando muchas veces en la compañía en la que trabajaba como director de producto, la persona tenía un bajo rendimiento, que llaman un bajo performance, y uno empezaba a alar del hilo, se daba cuenta de que el rendimiento no estaba porque la persona tuviera falencias técnicas o teóricas o metodológicas, era porque en su hogar había algo que lo estaba desestabilizando. Y si uno como líder de producto o como líder de personas no es capaz de reconocer eso y ser sensible y saber cómo abordar esa situación, va a exigirle a la persona en momentos que realmente no es prudente exigirle. Entonces, me gusta ahora siempre empezar por la pregunta es, ¿para qué haces lo que haces o por qué te levantas cada mañana a trabajar para esa compañía? Y a partir de ahí ya detono todo un proceso de diseño de plan de carrera. Me tocó ser testigo de esto. Me encanta cómo abriste la entrevista que me hiciste en tu espacio Interfaz de Producto preguntándome quién es Víctor Rico, que es una pregunta bastante amplia, pero abordándolo desde la parte más personal, que es donde yo pienso que te ayuda a entender como este hilo transversal de por qué la persona está haciendo lo que hace. ¿Cuál es ese por qué para ti y por qué haces lo que haces y por qué te entregas tanto como tu comunidad y por qué eres tan disciplinado y por qué le entregas tanta pasión y acción a lo que haces? Cuando encontré esta herramienta llamada el Ikigai, que es este concepto japonés que dice cuál es tu razón de ser, pues yo me di a la tarea, bueno, voy a construir ese Ikigai, entendiendo que ese Ikigai es un organismo vivo y evoluciona en conforme el paso del tiempo. Pero en estos momentos mi Ikigai es, me levanto cada mañana sabiendo que sin importar el tamaño de mis acciones, agregaré valor a las personas a partir de mis experiencias mientras disfruto y aprendo del proceso. Y esa es la premisa con la que tomo decisiones. Cualquier decisión, si considero que agrega valor a mi Ikigai, es un sí. Y si no, es un no. Y eso es lo que me hace a mí hacer lo que hago. Por eso mi misión actualmente es formar a 1 millón de personas en UX y producto, porque la educación me abrió muchas puertas y cambió mi realidad laboral y personal. Y sé que hay muchas personas que tienen potencial, pero está siendo mal canalizado. Y la meta de 1 millón de personas de impactadas pudiera ser muy ambiciosa, pero tienes que empezar con uno. Yo me considero parte de ese millón porque me inspira mucho lo que haces. Al día de hoy, ¿cuántas otras personas has inspirado o cómo mides ese éxito en el día a día para llegar a esa meta? Mira que lo que dijiste es muy cierto y se lo escuché justamente a un creador de contenido que para mí es un referente y él decía, no es pensar que buscamos impactar a muchas personas, con que impactes una persona a la vez es más que suficiente. Y eso es lo que busco hacer cada día. Mi meta, como esa victoria temprana, es si en un día puedo hacer una acción que agregue valor a esa persona, ese día fue como se cumplió con éxito. Y eso es lo que hago. Doy clases gratuitas, mentorías, hago muchas cosas eh, simplemente por hacerlas. Literalmente no hay un trasfondo más allá del simplemente serme fiel a mí mismo. Y bajo esa regla es la que mido y hago lo que hago. Por eso creo el podcast, por eso doy las clases, por eso doy mentorías. Ojo, Víctor, llegué a esta conclusión ya también por un tema de introspección. Creo que yo a mis 34 años, que este año llego a mis 35, uno tiene esos momentos como de crisis que llaman y donde yo me cuestioné mucho. Yo por qué hago lo que hago, yo qué estoy persiguiendo, porque durante mucho tiempo perseguí la zanahoria incorrecta, como lo dicen. Pensaba que el título, que el cargo, la compensación económica en esa compañía era lo que realmente me iba a llenar, pero nada de eso era suficiente por más que lo tuviera. Y cuando empecé a serme fiel y hacer lo que hoy hago, actualmente es donde más estoy atrayendo empresas buscándome para que trabaje con ellos. Qué importante hacerle caso a la intuición y es un concepto que quizá cuando no lo sientes y no lo vives y no lo practicas, cuesta trabajo materializarlo, pero ¿hubo algún momento, algún recurso, alguna persona, un mentor, un coach, un asesor que te ayudó a acercarte a este concepto de Ikigai? Tomaste este espacio de retrospección, pero ¿cuál dirías que fue como el trigger, lo que gatilló este camino, este viaje? Un desencadenante fue el mismo sentido de, como de un momento de desolación, un momento que uno se siente totalmente perdido, que uno dice, "Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Yo realmente estoy disfrutando trabajar, yo realmente disfruto levantarme a las 8 de la mañana y cumplir un horario, una organización de 8 a 5, dedicarle todo un año para obtener 14 o 15 días de vacaciones y repetir ese ciclo año tras año tras año.
Yo realmente disfruto colocar mi conocimiento y mi energía al servicio de alguien más para materializar los sueños de esa persona y no los míos, que estoy perdiendo por no tomar acción en lo que yo quiero. Y me doy cuenta que al final ahí hay muchos miedos. Y eso es lo que yo me digo a mí mismo. En su momento no tenía las pelotas de tomar las decisiones que tenía que tomar porque quería quedarme en la zona segura. Trabajo, soy muy bueno en lo que hago, recibo mi compensación a final de mes y con eso vivo mi vida tranquilo. Pero ¿qué estoy sacrificando por eso? Y eso es lo que he encontrado en muchas otras personas que están en el mundo laboral, que están ahí, pero realmente no es ahí donde quieren estar. Y eso es lo que hoy me dedico, literalmente. Y agradezco mucho que ese momento haya llegado, porque eso me llevó a perderme mucho y en ese momento de pérdida fue donde dije, tengo que buscar cómo me encuentro a mí mismo y me llevó a ese viaje de revisión interna, de viaje interior, que yo empecé a denominarlo Sherpa. Y por eso todo lo que yo hago le pongo el título, soy un Sherpa, porque en su momento yo me perdí en esa montaña. Pero ahora que ya me perdí tantas veces, si Víctor necesita llegar a la cumbre, posiblemente yo conozco un camino porque ya he ido muchas veces a ese lugar. Me encanta este concepto de Sherpa y sobre todo que lo pongas en práctica. Has sido Design Ops Manager, Head of Product, Product Manager. ¿Cómo conviven estos roles y qué los unen? Al final de cuentas los une. Hay un aglutinante en todo eso y es el negocio. Y es ahí donde realmente considero que muchos profesionales hoy en día, no para generalizar, pero sí una gran porción que se está formando, desconoce que todo lo que hacemos como diseñador de productos, si no impacta el negocio y no genera conversiones, no tiene ningún sentido y es simplemente un aspecto estético. Entonces el aglutinante ahí es, ¿por qué lo que dices que vas a hacer va a generar ROI para la compañía? Porque es algo que siempre le recalco a los profesionales. Cada respiro o movimiento que tú haces del mouse desangra a la compañía en sus operaciones o en sus finanzas. Tú le cuestas a la compañía porque eres un recurso que está en la nómina. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día? Ya sea un wireframe, ya sea una entrevista de usuario, ya sea un test de usabilidad, un UI, el cambio de color de un botón, por qué esa decisión tiene sentido para la organización y cómo le va a retribuir en algo cuantificable. Cuando empezamos a entender eso y cuando empecé yo a entender eso, fue que empecé a poder crecer y desenvolverme mucho mejor para las organizaciones. Y es ahí donde empecé a desenvolverme pues en perfiles más como Head of Product o Design Ops Manager, porque me empezó a doler algo que para los stakeholders o los C-levels es lo que les importa y es el bolsillo. Qué importante es este concepto que dices de ser muy conscientes de lo que hacemos. Inclusive me encanta esta analogía de cada movimiento del mouse genera un gasto, un costo para la compañía para la que trabajamos. ¿Qué le dirías a un diseñador que quiere escalar su carrera hacia producto? Empiece con entender justamente lo que yo denomino el motor, la ingeniería. Yo siempre le digo a las personas, cuando tú llegas a una organización, lo primero que tú tienes que hacer en los 30 días de tu onboarding o de tu proceso de incorporación es entender a qué compañía llegaste y cómo fluye el dinero en esa organización, cuáles son las entradas y las salidas, cuál es un input, cuál es un output y eso cómo se convierte en un outcome. Cuando entiendes el modelo de negocio y cómo fluye el dinero, todo lo que tú haces va a tener mucho más sentido y va a ser totalmente estratégico e intencional. Y para eso hay una fórmula que siempre destaco y es la fórmula PIE. Y uno como profesional tiene que ser provocativo, intencional y estratégico. Si lo que estás haciendo no está como enmarcado en esa fórmula PIE, es mejor que replantees lo que vas a hacer en diseño, porque muchas veces creemos que nos pagan por hacer cosas y nos pagan es antes por cuidar el recurso más preciado para las compañías, que es el dinero. Y ese dinero está en hacer menos, pero amplificar el impacto. Hablando de impactos, estar enfocado en generar un impacto positivo al negocio que típicamente se ata a crecer los ingresos de la compañía o a reducir costos, es una gran meta para la cual tienes que estar preparado cuando llegas a hablar con un proveedor, con un potencial cliente o hasta con tus mismos usuarios. ¿Cómo conectas los OKRs o los KPIs con el trabajo creativo y con propósito? Conociendo cuál es la pirámide estratégica de la compañía y esa pirámide estratégica que contiene, lo primero, cuál es la North Star Metric, es decir, todas las unidades de negocio o los departamentos de esa organización hipotética apuntan a algo. Hay una métrica norte. Entonces, primero entender cuál es esa métrica norte y seguramente esa métrica norte cómo empieza a decantarse como si fuera un colador de café en un OKR posiblemente, en un OKR
para tu departamento y de ese OKR para tu departamento, cómo se baja a convertirse tal vez en un OKR para ti como diseñador de producto en esa organización. Cuando empezamos a hilar todo eso y conectamos los puntos, que puede ser, ojo, puede ser una North Star Metric, o luego un OKR, luego se convierte en un KPI, según la metodología y el marco pues, de métricas que maneja la organización. Cuando entiendo cómo todo eso se enlaza y se engrana en una fina, como si fuera un reloj suizo, todo lo que yo haga seguramente va a estar alineado con los objetivos de la organización. Partiría de eso, entender esa pirámide estratégica. ¿Cuáles son los objetivos comerciales del área de ventas? ¿Cuáles son los objetivos operativos del área de operaciones? Los financieros. Empezar a lo que yo llamo entender el idioma de cada C-level. Una compañía es como la Torre de Babel, donde cada unidad de negocio habla un idioma. Mandarín, portugués, alemán, francés, español. Y si tú como diseñador de producto no estás en la capacidad de interactuar con esos otros idiomas porque no hablas su idioma, pues va a generar un poco de fricciones tus interacciones y tus impactos se van a ver delimitados por la cantidad de idiomas que puedas hablar. Entonces, digamos que siempre apelo a que la persona entienda, no necesita ser profesional y saber a la perfección, pero yo necesito poder sentarme con un CFO y hablar lo mínimo que necesito saber, cuánta plata tenemos en caja para hacer lo que quiero hacer. Si me quiero sentar con el CMO, por lo menos entender cuál es el costo de adquisición de un cliente y cuál es el lifetime value que tenemos que promover. Si me voy a sentar con el área de Customer Success, pues entender un poco cómo es el NPS que tiene actualmente la compañía. Y si me voy a sentar con alguien del área de ventas, pues entender posiblemente cuál es el pipeline de que le toma a la compañía hoy cerrar un negocio. Y yo ya con eso empiezo a trabajar en diseño. Has impactado a más de 16,000 personas con tus cursos. ¿Alguna anécdota que recuerdes de este efecto mariposa de alguien que haya cursado por alguno de estos cursos, vaya la redundancia, y que te haya compartido cuál fue el resultado de esta experiencia? Uf, tengo bastantes historias, la verdad. Mucha gente se toma el tiempo y eso lo agradezco mucho de retribuirle a uno con un mensajito. Muchas veces recibo mensajes de WhatsApp de la nada, gracias porque en tal momento me ayudaste con algo. Pero hay una historia que recuerdo mucho y fue una chica que en su momento asesoré. Ella estaba haciendo un proceso de selección para diferentes compañías y tuvimos una conversación uno a uno y me dijo, ve, quiero quedar en este proceso de selección, por favor, revísame mi entregable técnico, hacemos una simulación, que es lo que yo hago, por ejemplo, con Víctor. Víctor me dice, Manuel, voy a presentarme en tal compañía y yo con Víctor tengo una simulación donde te hago todas las preguntas posibles que esa compañía te va a hacer y te digo, siento que estás bien o mejoremos aquí esto. Y con esa chica, al final yo le dije, mira, ¿sabes? Creo que se llamaba Camila. Camila, mi consejo es abandona el proceso, no continúes porque considero que todo lo que tú tienes hoy como profesional no va a realmente ser considerado o valorado para esa compañía que te contrata. Así que siento que vas a ir a una compañía que yo denomino compañía estanque. Tú mereces algo más grande. Si aceptas mi recomendación, es declina, manda un correo, di que no quieres continuar en el proceso y esperemos a otra empresa que aparezca. No tenía más opciones. Resulta que aceptó mi sugerencia y a los meses me contacta y me dice, Manuel, me contrató Universal Studio en Orlando y me voy para Estados Unidos como UX designer, porque justamente no acepté esa oferta y había algo más grande esperándome. Yo recibo mensajes así, Se me puso la literalmente. piel chinita. A mí también me recuerda y me dan ganas, me pongo muy sensible porque digo, wow, qué increíble cómo las personas realmente a veces desconocen el potencial que tienen y dejan pasar muchas oportunidades. Qué importante, como dices, hacer estas simulaciones previas a un evento importante, como una entrevista, quizá una conversación para obtener un mejor puesto, un mejor sueldo y sobre todo, más importante, que las personas que nos escuchan sepan que hay recursos como tú a los cuales se pueden acercar para poder recibir esta asesoría, guía, mentoría de un Sherpa. ¿Qué diferencias ves entre enseñar en una escuela de negocios como ESSEC y enseñar en plataformas como nas.io? Uf, son bastante los desafíos porque siento que la educación tradicional se va a ver totalmente transformada. Y ayer veía un video justamente de cómo ya los avatars digitales van a estar en la capacidad justamente de dar clases, es decir, de enseñarte algo, porque pues seguramente la inteligencia artificial es mucho más capacitada que yo dando mis clases de diseño y resulta que ya un avatar va a poder parecerse a mí y dar las clases por mí. Y yo decía, ¿cómo va a impactar eso en la educación, en la formación? Y en especial apelo un poco al proceso de las universidades, por ejemplo.
Siendo yo docente universitario, ojo, no estoy en contra de la educación universitaria, ni mucho menos, pero siento que la velocidad con la que las universidades pueden cambiar sus mallas curriculares no es comparable con otras startups, en especial las EdTech, que no tenemos que rendirle cuentas a ningún ministerio de educación. Podemos cambiar nuestras mallas curriculares mañana mismo, si quiero, y no va a afectar una revisión de pares ni una acreditación institucional. Entonces siento que la educación está en cierta desventaja por esa, no tiene esa agilidad que tenemos nosotros como EdTech en cambiar los pensum, y por lo tanto la educación hoy formal no siento que esté formando a las personas que van a estar preparadas para lo que se viene en el mundo con toda la inteligencia artificial. Y por otra parte, que también estoy un poco en crítica con los bootcamp, siendo yo un formador y creador de bootcamp, y es que justamente por el mismo afán de cumplir y satisfacer una demanda del mercado donde se necesita talento, pues se ha lastimado mucho la parte teórica y metodológica que en la universidad tú tienes. Lo que consideramos las famosas materias de relleno en la universidad realmente no son relleno. Y resulta que cuando ya los bootcamp te quitan todo el supuesto relleno y te enseñan es a convertirte en lo que yo llamo una hormiga, a operar diseño, a tomar requerimientos, a no a pensar, te castran la capacidad de pensamiento crítico, analítico, sino ejecuta y cumple lo que necesita que la compañía hagas y recibe tu salario. Y por eso un poco mi formación es un anti-bootcamp, porque apelo y traigo todo lo que hoy siento que se está cortando en las mallas curriculares, porque necesitamos más personas que piensen antes de tomar decisiones. Totalmente, y la ventaja es que tú tienes estas 2 conoces estos 2 lados de la moneda, tanto la educación más tradicional, como ahora la comunidad y que estás mencionando. Y bueno, pienso que, como dices, muchas veces, las escuelas más tradicionales no están tan cercanas a los tipos de roles que las empresas de hoy ya están utilizando, y por ende tampoco saben qué tipos de roles van a existir en un futuro. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere escalar su salario y su seniority en UX o producto? Lo primero sería que logre cuantificar, que él tenga la capacidad de cuantificar cuáles son los impactos que ha logrado en su trayectoria profesional. Y ahí apelaría algo a lo que yo denomino el kit de emergencia básico. Ese kit de emergencia, Víctor, contiene una hoja de vida, una hoja de vida que claramente deje en evidencia cuáles son tus logros cuantificables. Y es curioso porque muchas veces me encuentro con personas que tienen una hoja de vida, pero que no pueden cuantificar lo que hicieron en sus experiencias pasadas, porque paradójicamente nunca lo cuantificaron, nunca lo midieron, no saben realmente, pasaron un año, 2 años en una empresa y yo les pregunto, ¿qué lograste? Hice investigación, no, 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 ¿qué lograste? Hice wireframes, ¿qué lograste? No existe, porque nunca midió lo que hacía. Entonces, primero hay que tener una hoja de vida bajo el formato XYZ, que es un formato que se escucha, que suena por ahí, que lo usa Google, que es logros cuantificables. Entonces, una hoja de vida muy bien creada te habilita y te abre puertas a nuevas ofertas profesionales con mejores compensaciones. Un portafolio profesional también que tenga mínimo 3 casos de estudio con riqueza metodológica y no casos de estudio que yo llamo pues te parecen que los estuvieran entregando gratis en algún lugar porque todos son iguales. Tú miras un caso de estudio de varios profesionales y tienen la misma estructura, inicio, nudo, desenlace, y nuevamente no dice nada sobre los impactos logrados. Entonces, un portafolio profesional. Y lo tercero es un discurso que paradójicamente pensamos que porque tú y yo aquí estamos hablando, el acto de hablar es un acto de comunicar, cuando realmente lo más importante es escuchar. Y muchas veces no escuchamos antes de responder. Y eso se da cuenta uno de las entrevistas, muchas de las simulaciones que yo tengo. Los profesionales se corchan porque no están escuchando lo que la compañía necesita que la persona les entregue. Entonces, cuando tú mejoras tu hoja de vida, tienes un muy buen portafolio y sabes comunicarte, articular contundentemente las sustentaciones del por qué tomas decisiones de diseño, eso te abre la puerta a que tú escales en un trabajo desde el 50 hasta el 100%. Qué interesante esto que dices,
retomó a un momento en el que estuve entrevistando con Amazon, y Amazon tiene un formato de entrevistas que se llama Estrella, o por sus siglas en inglés Star, en donde es un acrónimo en donde cada una de estas letras significa una palabra y lo quiero compartir con la audiencia, quizá pueda ser relevante o a lo mejor sea algo que tú también haces sin saber o consciente dentro de tus simulaciones. La S significa la situación, es decir, dame el contexto, cuál es el planteamiento de la situación. La T significa la tarea, es decir, cuál fue tu tarea dentro de ese proyecto, dentro de esa iniciativa. Después, la A, que significa actividad. ¿Qué actividades tomaste para hacer un resultado, que es la R del acrónimo STAR, y cómo puedes explicar esos resultados, como tú lo mencionabas, de acuerdo al negocio? Yendo al tema de tu comunidad, ¿qué papel ha jugado interfaz de producto y tu comunidad en tu desarrollo profesional? De hecho, particularmente, Víctor, yo empecé el podcast en su momento, hace mucho tiempo, inicié el podcast partiendo de una necesidad primaria y era cómo acelero mi crecimiento profesional en UX. Yo acababa de migrar de una industria ajena, que era la comunicación, y yo decía, ¿qué puedo yo crear que catapulte mi carrera y me permita extraer valor de la manera más rápida posible sin tener que comerme muchos cursos o lecturas? Dije, voy a crear un podcast donde invito a personas como Víctor, que ya trabajan en la industria, y todas las preguntas que le voy a hacer a Víctor, literalmente son las preguntas que yo necesito responderme a mí mismo para crecer. Entonces el podcast se convirtió en un recurso formativo para mí que al final terminó impactando una audiencia y me llevó justamente a empezar a crear una marca personal que en su momento yo no conocía el concepto. Yo quería era aprender y pues, yo aprendí a partir de las cabezas inteligentes de alguien más que ya estaba donde yo quería estar. Entonces el podcast se convirtió en ese recurso académico y a partir de ahí empecé a encontrar otros mecanismos que aceleraron mi crecimiento y fue las mentorías. Empecé a tomar mucha mentoría gratuita con personas que estaban dispuestas a donarme su tiempo. Y yo sin pena alguna les escribía en frío, hey Víctor, veo que trabajas acá. ¿Me permitís media hora que quiero conversar contigo sobre preguntas que tengo de lo que tú haces? Y mucha gente me decía que sí y otra me decía que no, pero esas mentorías también dispararon mucho mi crecimiento profesional. Y cuando yo encontré que eso era como un atajo, yo dije, creo que siento que necesito retribuirle todo eso a la comunidad y lo voy a empezar a hacer de regreso. Y por eso ahorita hago el podcast, la comunidad, la academia, y es simplemente un acto de retribuir lo que yo recibí. Algo que me encanta del concepto de marca personal, fuera del tema de verlo como una promoción de tu persona o de lo que tu persona haces, aprendí que la marca personal es esa huella o ese insignia que dejamos en las personas cuando no estamos. Y eso replanteó mi forma en la que yo construyo y veo mi marca personal y la de otros. Y creo que sin duda tú, con base al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, estás dejando una huella y una marca que cuando tú no estás en el cuarto, la gente habla muy bien de ti. Fuiste parte de Fuck Up Nights, Hackers and Founders y mentorías con mujeres rurales. ¿Por qué es importante para ti dar mentoría y construir comunidad? Porque eso te permite a ti enriquecerte de diferentes puntos de vista, empezar a tener un pensamiento crítico y a construir tu propio criterio. Y a partir de ahí empiezas a entender y a construir tu propio, como tu propia casita. Eso, de hecho, es algo que yo atribuyo y invito a que mucha gente lo haga, porque a veces nos quedamos con lo que obtenemos de un podcast o con lo que vivimos en un curso y eso que alguien nos enseñó en su momento lo convertimos en nuestra verdad y empezamos a propiciarla y a propagarla sin saber el impacto que podemos estar ocasionando porque podemos estar desinformando. Entonces, cuando ya empecé a escuchar a tanto profesional, a interactuar en tantas comunidades, empecé a identificar muchos puntos de vista y yo decía, esta persona está a favor, esta persona está en contra, esta persona no opina nada. Y eso me empezó a enriquecer mucho y yo empecé a construir mi criterio y eso se convirtieron en mis columnas vertebrales. Hoy me paro en mi discurso y esa es mi verdad. ¿Por qué? Porque tengo una trayectoria que he construido en el tiempo, que fundamenta mis decisiones y mis palabras en el ámbito académico y formativo de diseño. Y yo siempre digo a la gente, puedes no estar de acuerdo con lo que yo digo. Y me parece maravilloso que así sea, porque no necesito que estés de acuerdo. Entonces, el punto es que las comunidades me ayudaron a eso, a hacer networking. Y el networking sin quererlo también habilita y te abre muchas puertas, porque empiezas a darte cuenta
la importancia que tiene el agregar valor a otros sin esperar nada a cambio, cuando tarde que temprano las mismas compañías, porque al final tú interactúas con personas. Yo estaba haciendo comunidad y participando y haciendo mentorías a personas. Cuando menos piense, me llamaba el reclutador, el CEO de una empresa, y dice, "Ve, Manuel, me gustaría trabajar contigo porque en su momento hiciste un evento, me encantó y tú eras el organizador del evento. Hablamos y yo nunca pensé que lo estaba haciendo porque quería que me llamaran de esa empresa". Algo que me hiciste recordar es, mientras tuve mi paso en Meta con el equipo de WhatsApp de pagos en Latinoamérica, Europa e India, Mark Zuckerberg mencionaba que él cuando lo citaban a Washington a hacer una declaración en corte, él sentía el síndrome del impostor y creo que muchos a veces somos víctima de ese síndrome del impostor, de no saber lo que valemos, no darle crédito o suficiente peso a lo que hemos hecho y por ende no saberlo, poderlo comunicar y pienso que este rol que juegas en estas comunidades y con esas personas es fundamental para eso. Ahora, ¿cómo visualizas el futuro de tu academia, de tu comunidad y de tu podcast y su impacto en Latinoamérica? De hecho, es una pregunta que me quita el sueño, porque digo, ¿será que realmente voy a ser relevante cuando ya cualquier inteligencia artificial o un avatar va a poder hacer seguramente mejor lo que yo hago porque tiene acceso a más información que la que yo hoy puedo consumir? La velocidad con la que parece nuevo conocimiento no está a la para a la que yo puedo tragar conocimiento. Entonces, de hecho, eso me lleva a pensar y digo, y es en lo que me paro. La premisa en la que yo me paro y la que fundamento hoy mi academia y mi método de enseñanza es a la persona. Yo creo que esa característica humana de cercanía es la que siento que va a mantenerse en un mundo con tanta tecnología, donde seguramente vamos a dejar de interactuar con humanos. Siento que mi ventaja competitiva es que soy Manuel y la gente lo valora y la gente no está hablando con una marca, escuela, que no saben quién la creó, no, hablan con el creador. Entonces, yo disfruto mucho cuando interactúo con Víctor en clase y cuando Víctor participa en las clases, yo ya sé su nombre, como cuando estábamos en el colegio. Señor Rico, por favor, siéntese. Yo ya empiezo a conocer los nombres de las personas y eso creo que la gente hoy lo valora. Que yo de alguna manera, la forma como la que yo enseño es como la profesora, como yo aprendí, que sabía mi nombre, sabía mi proceso de formación. Cada profesor sabía cómo iba, qué necesitaba. Y yo me siento a hablar con la gente. Yo a veces termino en clases, parece sesión de psicología, parezco cuando estaba yendo a terapia porque la gente realmente muchas veces no necesita un curso para crecer, necesita realmente empezar a encontrarse un sentido en su vida. Y pareciera muy filosófico, Víctor, lo que digo, pero yo ahí encontré mi nicho y ese es el nicho en el que yo quiero cultivar, ese es mi ICP. Entonces, cuando llegan a mí personas que dicen, quiero el título solamente por recibir el diploma y ya, ese no es mi cliente, esa no es mi persona. Yo no quiero formar personas que están aquí simplemente porque quieren un diploma para justificar unas demandas del mercado. Yo quiero que personas que estén aquí con curiosidad intelectual y que les pique la chispita del querer hacer algo más. Esos son mis estudiantes. Es importante continuar humanizando la enseñanza y que este toque humano, personal, sobre todo en temas educativos, de despertar la curiosidad, de propiciar el pensamiento crítico, sea algo que sigues apoyando. Vamos a cerrar con una ronda rápida de preguntas. Una herramienta de producto diseño que usas todos los días. Miro, Un libro o contenido que te cambió la perspectiva. ideas que pegan, made to stick. Una frase que repites mucho a ti mismo o a tu equipo. Si lo que haces no impacta el negocio, no estás agregando valor. ¿Qué sueño profesional te gustaría cumplir en los próximos 3 años? Estar dando conferencias y viajando por el mundo. No, muchísimas gracias por compartir tanta apertura y generosidad. Para quienes quieran aprender de ti, entren a nas.io, interfaz de producto. ¿Dónde más te puede encontrar el resto de la gente que nos escucha? Bueno, estoy en TikTok como interfaz de producto, en Instagram como interfaz de producto, en LinkedIn como interfaz de producto y en mi sitio web. Muchas Ahí lo gracias, tienen Víctor. ya, interfaz de producto en todos lados, Manu Osorio. Y si les gustó este episodio, compártanlo, denle like y únanse a Hablemos de Producto en LinkedIn, Spotify y YouTube. Muchas gracias, Manu. Chao, chao.